¿Se acuerdan que les dije que la unidad temática 4 es muy grande, se divide en dos partes? La semana pasada nos ocupamos de todo lo que tenía que ver con la reflexión de la luz, ¿sí? Que se acuerdan que para diferenciarla de la refracción de la luz, tenemos en cuenta que durante la reflexión el rayo luminoso incide sobre una superficie. En el particular estuvimos viendo superficies pulidas y brillantes, porque son las que forman o no forman imágenes, o forman siempre imágenes, perdón, virtuales o reales, en cambio que las superficies difusas no lo hacen, y que el rayo, una vez que interactúa con esa superficie, vuelve al medio original de donde provino. Ahora vamos a ver que en la refracción de la luz, eso no sucede, el rayo luminoso traspasa la superficie. Por lo tanto, vamos a estar hablando de superficies transparentes. ¿Sí? Bien. Nuevamente, para ubicarnos, vamos a hablar de la interacción de la luz con el objeto iluminado. ¿Cómo se comporta ese objeto iluminado? Bueno, la refracción de la luz, para ubicarnos en la cotidianeidad, un vaso, ¿sí? Un lápiz que yo meta en el vaso, o acá mismo ustedes delante de mi cara, ¿sí? Esta distorsión que se produce en las imágenes por el paso de la luz a través de distintas sustancias transparentes. Entonces vamos a leer una definición para ubicarnos, vamos a darle un marco teórico a esto, dice que cuando la luz pasa de un medio transparente a otro medio transparente de distinta densidad, ojo acá, cambia de dirección, ¿sí? Se desvía. Sigue estando en línea recta, pero se desvía. ¿Por qué? Porque hay una velocidad diferente de propagación en los distintos materiales. Fíjense estos esquemitas, acá lo que se ve es un medio de una densidad determinada, un límite, que es lo que vamos a empezar a encontrar acá, un límite entre los dos medios, y el paso de la onda luminosa o del rayo luminoso, según el esquema que querramos ver, el de la izquierda o el de la derecha, y cómo se produce este desvío. ¿Y por qué se produce? Vamos a tratar de explicar gráficamente también para que ustedes lo entiendan. Pensemos que la luz, así como primer caso, que la luz va a incidir de manera perpendicular al límite entre los dos medios. Si la luz incide de manera perpendicular, no se va a refractar, el camino va a seguir. Igualmente lo que está dibujado acá, además de los rayos de luz, que son en azul el rayo incidente, y en rojo el rayo refractado, ¿sí? En el segundo medio, estas líneas negras representan las ondas. Entonces, por ejemplo, acá vemos que las ondas, estos son frentes de onda, ¿se acuerdan que se podían representar como líneas rectas los frentes de onda? Entonces, yo veo frentes de onda con una determinada separación, o sea, con una determinada longitud de onda. Y cuando paso a otro medio de distinta densidad, esa separación es más corta, ¿sí? Cambia la longitud de onda. Y vamos a ir explicando por qué pasan estas cosas en todos los medios. Imaginémonos que tenemos un auto que está andando por una superficie pavimentada y de pronto el auto pasa a una superficie con barro, ¿sí? Una superficie embarrada. Si ese paso del auto, si el auto viene conducido perpendicular al límite entre las dos superficies, el auto va a cambiar de velocidad, ¿sí? Va a andar más lento, pero no se va a desviar si el auto viene perpendicular. ¿Qué pasa si el auto no viene perpendicular? ¿Sí? Que estos son también las ondas o los rayos que llegan a ese límite. Si el auto no viene perpendicular, como en este caso, la rueda derecha va a llegar antes que la rueda izquierda a esa superficie de barro. Entonces, la rueda derecha va a andar como un poco más lento hasta que llega a la rueda izquierda. Y eso va a hacer que el auto se desvíe de la trayectoria original. No va a seguir derechito como si nada, ¿sí? No va a seguir por esta trayectoria, sino que se va a desviar. O lo que es lo mismo, imagínense muchas personas caminando de la mano, no sé, 10 personas caminando de la mano para entrar al mar.
Si vamos perpendicular, los 10 vamos todos de la mano, de frente, marchando, llegamos al mar, listo, seguiremos los 10 de frente caminando a otra velocidad dentro del agua. Pero si venimos inclinados con respecto al mar, el que toque primero el agua del mar va a empezar a caminar más lento, y después el de al lado, y después el de al lado, y después el de al lado, y eso va a hacer que nuestra línea se desvíe y no siga derechito. Tiene que ver justamente con esto, con cómo los frentes de onda se encuentran con este cambio de densidad del medio. Nuevamente, como hicimos con la reflexión de la luz, acá vamos a encontrarnos con las leyes de la refracción. No van a ser mucho más complicadas que las anteriores. Por supuesto, los elementos nos aparece uno importante, que es la superficie límite entre los medios. La ley número 1, ¿qué dice? Que el rayo incidente, la normal, ya sabemos que es la normal, la línea imaginaria que pasa por el punto de incidencia, es perpendicular al límite, y el rayo refractado están situados en un mismo plano, que es el plano de incidencia. Ya sabemos que es la línea normal. Entonces, ¿qué tenemos? El rayo incidente, el punto de incidencia, nuevamente, la línea normal, esta línea imaginaria, y el rayo refractado. Acá lo representamos en rojo. Ya sabemos que estos tres elementos están en un mismo plano. O sea que, por supuesto, hay un rayo, no sale el otro para el otro lado, ¿sí? Eso, están todos en el mismo plano donde se produce la refracción. Y la ley número 2 nos dice que el ángulo que el rayo incidente forma con la normal puede o no ser igual al ángulo que el rayo refractado forma con la normal. Y esto depende de los medios intervinientes. Entonces acá ya tenemos una primera gran diferencia con las leyes de la reflexión, que el ángulo de incidencia era igual al ángulo de reflexión. En la refracción, el ángulo de incidencia no es igual al ángulo de refracción. Uno siempre va a ser mayor que el otro, excepto cuando la incidencia sea perpendicular a la superficie, que ya dijimos que no hay refracción, o sea que no hay desvío. Ahí lo tenemos, al ángulo de incidencia, y ahí tenemos el ángulo de refracción, ¿sí? Y esto va a depender de dos situaciones que vamos a ver ahora, en un ratito. ¿De qué depende? Tenemos una situación A y una situación B. Cuando el paso del rayo de luz viene de un medio menos denso a uno más denso, el rayo refractado se acerca a la normal. ¿Qué sería un menos denso o un más denso? Del aire al agua, por ejemplo, ¿sí? Sería el caso típico. El aire o alguna sustancia sólida que vamos a ver acá ahora, cualquiera de nuestros prismas, ¿sí? Cualquiera de las situaciones de refracción que vamos a ver ahora tienen que ver con eso, con que el rayo viene de un medio menos denso a uno más denso, entonces se acerca a la normal. Fíjense acá estos esquemitas que les muestra un rayo láser pasando por el aire, ¿sí? Está la normal, en el que pasa por el punto de incidencia. ¿Y qué sucede en este caso? Cuando paso del aire al agua, el ángulo de incidencia va a ser mayor al ángulo refractado. Siempre, ¿sí? Siempre va a ser mayor. Este ángulo va a tender a ser cada vez más chico. Fíjense que yo les marco acá en línea de trazo cuál hubiese sido la trayectoria original del rayo si no hubiera refracción, por supuesto. Entonces, si no hubiera refracción serían iguales, pero justamente es lo que no sucede. El ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de refracción. A la inversa, cuando el paso es de un medio más denso a uno menos denso, supongamos que viene del agua al aire, el rayo refractado se aleja de la normal. Entonces, este que está acá es el medio de incidencia, el agua, y el de arriba es el medio de refracción, o sea, el aire. Ya sabemos que si el rayo viene perpendicular a la superficie límite,
no pasa nada, no hay desvío. Pero a medida que yo empiezo a tener ángulo de incidencia, con respecto a la normal, el ángulo de refracción se va haciendo más grande, ¿sí? Hasta que, fíjense, yo voy aumentando, este es el ángulo 1, y este es el ángulo de refracción, ¿no? Es más grande que el ángulo de incidencia. Hay un momento, piensen que esto se va haciendo más grande, más grande, más grande a medida que yo aumento este, y va a haber un momento que el rayo refractado coincida con el límite entre las superficies. O sea, que el ángulo de refracción sea de 90 grados. ¿Se entiende? Para un ángulo de incidencia determinado, hay un ángulo de refracción de 90 grados, que se va a llamar ángulo límite o ángulo crítico. Una vez que se supera el ángulo límite o el ángulo crítico, no hay más refracción, sino que todo lo que se produce es reflexión total interna. Por lo cual, dejan de valer las leyes de la refracción y empiezan a valer las leyes de la reflexión. Fíjense acá, en este primer esquemita. En una situación de refracción donde el ángulo alfa, o sea, el ángulo de incidencia, es menor al ángulo crítico. O sea que el ángulo de incidencia es menor que el ángulo de refracción. Cuando yo alcanzo el ángulo crítico, el ángulo de refracción es 90 grados. O sea, el ángulo crítico es el de incidencia, ¿sí? Y el de refracción es de 90 grados. Ahí tenemos. Este es el caso límite. Hasta acá lo que se dice es que el rayo sale paralelo a la superficie que separa los dos medios. Y finalmente, cuando se supera el ángulo crítico, o sea, cuando este va creciendo, 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 lo que se produce es la reflexión total interna. Y ahí valen las leyes de la reflexión y dejan de valer las leyes de la refracción. Elena, el ángulo crítico no necesariamente es de 45 grados, ¿no? Digo, ahí parece como que es la mitad, pero no es, ¿no? Exactamente, no es exactamente de 45 grados, y ahora vamos a aprender a calcularlo, porque cada sustancia tiene su propio ángulo crítico. Siempre que el paso sea, vamos a estar hablando del paso entre esa sustancia y el aire. Después se puede calcular entre una sustancia y otra sustancia. Por ejemplo, yo en un mismo vaso puedo tener, en una misma superficie puedo tener aceite, puedo tener agua, puedo tener distintos elementos, digamos, y bueno, voy a tener distintas desviaciones. Pero vamos a lo simple acá, y vamos a hablar de ángulos críticos de sustancias con respecto al aire, ¿sí? Porque eso, ahora lo vemos a continuación. Exactamente, es más, es muy probable que no sea 45, digamos. Vamos a ver según cómo se calcula todo eso y cómo lo podemos saber. Fíjense que el caso este de la refracción, que estamos hablando del paso de la luz de un medio más denso a uno menos denso, es el típico caso que nos pasa, que nos sucede cuando vemos una pecera. ¿Vieron que cuando se ve la pecera, uno cree, cuando la ves desde arriba, ¿no? Por ejemplo, acá como está dibujado, uno cree que los pececitos están en una posición que después si la ves de costado, no están en esa posición, realmente. ¿Por qué? Porque el ojo no tiene la capacidad de interpretar que el rayo se quebró. El ojo forma una imagen del pececito en la convergencia, digamos, de los rayos, de la prolongación de los rayos que llegan hasta el ojo. No entiende que se quebró. El pececito está realmente acá abajo, y acá en este punto, que son los puntos de incidencia de estos rayos, es donde se produce la refracción de la luz. Entonces, el ojo entiende que, interpreta, en realidad el cerebro interpreta, que estos dos rayos provienen de este punto que está más arriba. Entonces se genera como esa sensación de que el pececito está en otro lado, uno lo ve que está en una posición, pero si te vas de costado, está más abajo, está en otro lugar. Ahora vamos a ver cómo se
cómo se calculan un poco todas estas cosas. Es bastante simple, pero hay que entrar en la dinámica. Para eso nosotros vamos a necesitar contar con un dato, que es el índice de refracción. Es un dato científico, digamos, es un dato que nos dan los laboratorios de los materiales. ¿De qué nos habla el índice de refracción? Yo les acabo de decir que en cada medio, como hablábamos recién del auto cuando andaba por el asfalto y cuando andaba por el barro, va a cambiar de velocidad, no tiene la misma velocidad. Con la luz pasa lo mismo, ¿sí? Sabemos que la velocidad de la luz en el vacío es 300.000 kilómetros por segundo. Pero cuando la luz atraviesa otras sustancias, tiene distinta velocidad. Entonces, en el aire, la velocidad de la luz es 299.700 kilómetros por segundo. Vamos a casi igualarla a la del vacío, sabemos que es un poquito menos, ¿sí? Pero es casi lo mismo. Fíjense que en el agua, la velocidad de la luz es 225.000 kilómetros por segundo. En el vidrio, 197.000. En el diamante, 124.000 kilómetros por segundo. Estamos hablando todas, como siempre, de sustancias transparentes. Entonces, eso nos va a dar una idea de una relación, ¿sí? Vamos a hacer un cociente entre lo que es la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz que tiene en determinados materiales. Y eso justamente va a ser el índice de refracción. Voy a dividir 300.000 kilómetros por segundo en la velocidad que tiene la luz en ese material. Por lo tanto, los índices de refracción van a ser valores siempre superiores a 1, porque no hay nada que tenga una velocidad mayor a la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces 300.000 dividido en 299.700, casi 1. O sea que la del aire, el índice de refracción del aire es 1. Y ahí vamos a ir viendo cuánto es el índice de refracción de todas las sustancias. Ahora lo vamos a identificar. Entonces lo que les explica acá es que el índice de refracción del material es con respecto al vacío, ¿sí? Siempre vamos a hacer esa relación. Y la velocidad de la luz, eso es algo que ahora también se los voy a explicar bien, tiene que ver con una determinada longitud de onda. ¿Por qué? Yo les dije que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Ok, en el vacío. Esa es la velocidad de la luz de todas las longitudes de onda del espectro electromagnético. ¿Sí? De todas las ondas del espectro electromagnético, en el vacío tienen esa velocidad. Pero cuando pasan a un medio, cada una de ellas tiene una velocidad diferente. Recuerden que yo en la primera clase les dije que lo que se mantiene constante es la frecuencia, pero cuando la luz pasa a otro medio, cambia su velocidad y su longitud de onda. La frecuencia, que es la cantidad de ciclos por segundo, se mantiene siempre constante. Entonces, si yo les digo la velocidad de la luz en un material, les digo, en el agua la velocidad es 225.000 kilómetros por segundo. Con toda justicia ustedes me podrán decir, ¿de cuál de todas las ondas? ¿Sí? Bueno, se unificó, y esa es la velocidad de la luz de una llama de sodio, ¿sí? De 589 nanómetros, salvo que se especifique lo contrario, ¿sí? Si hablamos así genéricamente de la velocidad de la luz en un material, estamos hablando la de esa longitud de onda en particular, 589 nanómetros. Entonces, cada medio se va a caracterizar por tener su propio índice de refracción. Cada una de estas, porque la luz cambia de velocidad para cada uno de esos medios, y estos índices, como yo les decía antes, están tabulados. Y lo que va a indicar es cuánto más refracta o no la luz ese medio. O sea, qué poder tiene, digamos, de desviar el rayo de luz, según ese índice de refracción. Y ahí de ahí van a salir los ángulos que ustedes me preguntaban hace un ratito. Por ejemplo, acá ya está calculado, el del aire, el índice de refracción es 1, el del agua es 1,33, o sea, 300.000 dividido en 225.000, es 1,33.
El del vidrio es 1,52 y el del diamante 2,42. Fíjense que todos son valores adimensionales, porque es un índice, y superiores a 1, siempre. Que si hacen un cálculo donde yo les pregunto, ¿cuál es el índice de refracción del vidrio, del cuarzo, no sé, de lo que sea, y les da un número menor a 1, algún numerito están poniendo mal en la fórmula. Sepan siempre, recuerden siempre que es un índice superior a 1. Y lo que les dice acá es que, bueno, lo que le acabo de explicar, que el índice de refracción varía con la longitud de onda. Es importante que ustedes se acuerden esto que yo les digo de que la frecuencia se mantiene constante. Y un poco para explicarlo gráficamente, ¿qué significa que la frecuencia se mantenga constante? No varía la frecuencia de la onda, sino lo que varía es la longitud y la velocidad. Esta es la fórmula fundamental de la velocidad de la luz, ¿se acuerdan? Que es la velocidad de la luz igual a frecuencia por longitud de onda. Esa la vimos en nuestra primera clase, ¿sí? Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos una ruta, que tenemos en el kilómetro 0 un cartelito que nos dice que se puede circular a 20 kilómetros por hora, y yo voy a suponer que salen, o sea, primero, 20 kilómetros por hora, estoy hablando de velocidad. Y yo voy a suponer que salen 4 autos por hora. 4 autos por hora es una indicación de frecuencia. Es lo mismo que decir 4 ciclos por segundo, que es una frecuencia de una onda, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si salen 4 autos por hora, quiere decir que sale un auto cada 15 minutos. ¿Vamos? Sale el primero, a los 15 minutos sale el segundo, a los 15 sale el tercero, y a los 15 sale el cuarto. ¿Sí? Entonces salen cada 15 minutos. ¿Qué distancia hay entre los autos? La distancia entre los autos va a ser la longitud de onda, ¿sí? La longitud, acuérdense que es una medida de distancia. Entonces, si yo tengo que estos autos circulan a 20 kilómetros por hora, la distancia entre esos autos es de 5 kilómetros, ¿sí? En este tramo de la ruta. ¿Hasta ahí me siguen? Si no, de última lo hacen con la fórmula, ¿sí? Entonces, si yo le pregunto la longitud de onda, dividen la velocidad en la frecuencia. 20 dividido en 4, igual a 5 kilómetros. A los 100 kilómetros, ¿sí? O sea que a 5 horas de haber partido, el primer auto, me encuentro con un cartel que dice que la velocidad, en este límite, ¿sí? Es el límite entre dos medios, la velocidad disminuye. Paso de un medio menos denso a un medio más denso, ¿sí? Disminuye la velocidad a 10 kilómetros por hora. O sea que hay un cambio en la variable de velocidad. ¿Cuántos autos siguen pasando por ese cartel? 4 autos por hora. La frecuencia, la cantidad de autos por hora, la cantidad de ciclos por segundo no varía. Esos autos van a pasar cada 15 minutos, pero ¿qué es lo que va a cambiar? La distancia entre los autos. Ahora la distancia es más corta, porque andan los autos a 10 kilómetros por hora. Son 4 autos, entonces la distancia entre ellos va a ser de 2,5 kilómetros. Y así va a ser hasta que lleguen a la meta, que es a 200 kilómetros del punto de partida, o sea, a 10 horas del segundo cartel, les llevó 10 horas llegar, para hacer la misma distancia, pero al punto de llegada siguen llegando 4 autos por hora. La frecuencia se mantuvo siempre constante, aunque pasó de un medio a otro medio. Esto es un poco para que se acuerden gráficamente de que los ciclos por segundo no se pueden generar o desaparecer cuando la luz pasa de un medio a otro. No genero ciclos, ni quito ciclos, no invento autos nuevos, ni saco autos de mi carrera de autos, ¿sí? La cantidad de ciclos siempre es la misma. Sí. Todo esto nos lleva a entender la formulación de la refracción
basada en la ley de Snell, que es fundamental para nuestros cálculos. Yo se las recito, y ahora se las explico bien, van a ver que es una ley muy simple, pero requiere que estemos siempre atentos. O sea, en el tema de la refracción requiere atención por parte nuestra. ¿Qué le dice la ley de Snell? Dice que el índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo de refracción. Entonces, acuérdense siempre, la luz proviene de uno de los medios, más denso o menos denso, no importa cuál, se multiplica por su índice de refracción. Y eso tiene que ser igual al índice de refracción del segundo medio por el ángulo de refracción. Y ya está. Vamos a distintos ejemplos. En estos tres ejemplos, siempre el paso es del aire a alguna otra sustancia. Entonces, por ejemplo, en el primero, la luz pasa del aire al agua. El agua, ya sabemos, tiene un índice de refracción de 1,33. Entonces, el aire, ¿qué índice de refracción tenía? El más fácil, 1. Listo. Entonces, 1 por el seno de 45 tiene que ser igual a 1,33 por el seno de X. ¿Qué hago? Despejo el ángulo, que no conozco, que es el ángulo de refracción. Como primera intuición, ¿nos tiene que dar más grande o más chico de 45? Nos tendría que dar más chico, ¿sí? ¿Estamos? O sea, si alguien quiere contestar, me contesta, si no quieren, le contesto yo. Eso no hay problema. De hecho, nos va a dar 32, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ángulo, siempre que estamos en el caso de que el rayo de luz pasa de un medio menos denso a uno más denso, el ángulo de refracción siempre va a ser menor que el ángulo de incidencia. ¿Qué pasa si el paso es del aire al vidrio? ¿Sí? Que tengo un índice de refracción de 1,52. Bueno, el índice de refracción del aire es 1, por el seno del ángulo de incidencia, que no conozco, va a ser igual a 1,52 por el seno de 28. ¿Sí? En este caso, nuevamente, despejo acá el ángulo de incidencia. Eso lo hacen con la calculadora científica, ¿eh? El ángulo de incidencia acá, por supuesto, tiene que ser más grande. Estamos en un caso similar al anterior. De hecho, va a ser 45 también. Y en este último ejercicio, tengo que el rayo pasa del aire al diamante. Entonces tengo el índice de refracción del primer medio es 1 por el seno de 45 igual a X, que es mi variable desconocida, por el seno de 17. En este caso ya sabemos la respuesta porque es un dato tabulado, es 2,42, ¿sí? El índice de refracción del diamante. Acá tenemos, bueno, un repaso de las velocidades y los índices de refracción, y cómo hago para calcular justamente el ángulo límite de cada una de estas sustancias. No sería ninguno de los casos de arriba, porque en los casos de arriba veníamos de un medio más denso a uno menos denso. Pero si fuera al revés, agarremos la ley de Snell, ¿sí? El índice de refracción del primer medio, por el seno del ángulo de incidencia, justamente el índice de refracción del primer medio, cuando yo vengo de un medio más denso a uno menos denso, al aire, en realidad va a ser uno de estos, 1,33, 1,52, vamos a suponer el del agua, 1,33. Por el seno del ángulo de incidencia, estoy buscando el ángulo límite, o sea que justamente esa es mi incógnita. Es igual al índice de refracción del segundo medio, que es el aire, con lo cual es 1, por el seno del ángulo de refracción. Si quiero saber el ángulo límite, ¿cuánto vale el ángulo de refracción? 90 grados, ¿sí? Y 90 grados, el seno de 90 es 1. Entonces, si yo termino de despejar la fórmula, tengo que el seno del ángulo crítico es 1 sobre el índice de refracción de esa sustancia. ¿Se entendió? ¿Me siguieron? ¿Sí? Lo único que hice fue reemplazar en esta fórmula los datos que yo necesito para conocer el ángulo límite. Entonces, acá ya está,
simplificada, porque lo que hice es pasar este término, lo pasé dividiendo. Y este es 1, este índice es 1. Y el seno de 90 también. Sí, el seno de 90 también. Entonces, si yo voy reemplazando los índices de refracción acá, me da que el ángulo crítico del agua es 48 grados. O sea que si yo supero los 48 grados, tengo reflexión total interna. El ángulo crítico del vidrio es 42 grados. Y el ángulo crítico del diamante es 24. Fíjense que es mucho más chiquito, mucho más chiquito. Apenas es un ángulo muy chico, y ya se produce la reflexión total interna. Por eso el diamante justamente es una sustancia que, si encima está como toda facetada, tiene un montón de destellos y de brillos, porque se están produciendo reflexiones internas adentro de la misma pieza. Vamos a ver acá. Ahí tenemos los casos de reflexión total interna. Recuerden, es el ángulo crítico, aquel ángulo para el cual el ángulo de refracción vale 90. Y a partir de ahí tenemos todo leyes de la reflexión. ¿Sí? Acá a la izquierda lo que se ve justamente es una imagen del principio básico de la fibra óptica. ¿Sí? En la fibra óptica, ¿qué es lo que sucede? El ángulo de incidencia siempre es mayor al ángulo crítico. Entonces se produce reflexión total interna a lo largo de toda la fibra. Les voy a mostrar, hacemos un pequeño share. ¿Me ven grande? Voy a prender acá, dame un segundo. Acá estoy de nuevo con mi máquina de rayos. Voy a dejar un poquito más. ¿Qué tengo? Un pedazo de material transparente, ¿sí? Lo voy a poner acá. Ahí lo estoy haciendo incidir perpendicular a la superficie, y fíjense que al hacerlo incidir de manera perpendicular al límite, el rayo sigue su camino, ¿sí? Y ahora lo que yo voy a hacer es ir generando diferentes ángulos de incidencia, hasta que voy a llegar, fíjense que el rayo se va desviando, se desvía, se desvía, se desvía, y voy a llegar a un punto donde, fíjense, ahí estoy llegando al límite, y acá no hay más rayo refractado. ¿Se ve? No. ¿Qué pasó? No sé si están viendo. Ahí va, perdón. ¿Lo ven ahí? Reflexión total interna. Esta cara está actuando como si fuera un espejo. Y les digo que es un espejo aún más perfecto. A ver. ¿Estamos? Bueno, perdón, si yo sigo teniendo ángulos de refracción más grandes cada vez, y siempre estoy teniendo reflexión total interna. Ahora, tengo acá otra pieza. Fíjense, esta pieza simula, vamos a tratar de simular la situación de la fibra óptica. ¿Sí? Voy a tratar de colocarla de manera tal que acá adentro se produzcan un montón de reflexiones totales internas. Y fíjense, el rayo de luz, o sea, acá yo no lo veo, bueno, porque la luz no se ve, digamos, la trayectoria lumínica, pero el rayo, lo que está haciendo no está saliendo de este tubito,
el rayo se está reflejando internamente todo acá, y se lo ve terminando allá, sale acá, en la pantalla. ¿Sí? Finalmente el rayo termina saliendo así. O sea, yo lo que estoy conduciendo en esta superficie son rayos de luz, que es la gracia, digamos, es la magia que tiene la fibra óptica. Adentro de la fibra óptica lo único que están sucediendo son reflexiones totales internas, no salen rayos para afuera, pero lo que se conduce son rayos de luz y no de electricidad. Por eso la fibra se usa mucho para iluminar piletas, por ejemplo. Se usaba mucho más antes que ahora. ¿Pero por qué? Porque no estoy llevando electricidad a un punto que puede ser peligroso, adentro del agua, sino lo que yo estoy llevando a través de la fibra son rayos de luz. Y mi fuente de electricidad la puedo tener guardada en un lugar seguro y estanco, lejos de ese lugar. Por eso se usa también para cielitos estrellados, típico uso de la fibra óptica en arquitectura, porque se usa para tenerla en el cielo raso a todos las estrellitas, y el mantenimiento se hace en un lugar fácil y accesible. ¿Sí? Bien. Sigo por acá. Ya hay imágenes que ya les mostré de la fibra. Esperen que vuelvo a compartir. Ahí. Estas imágenes son de la fibra óptica, ¿sí? Llevando la luz. Acá es lo que yo les decía antes, ¿ven? Ponen el generador eléctrico en un lugar estanco y seguro, y la fibra transmite solamente la luz, por reflexión total interna. Otro uso muy típico de la reflexión total interna, de esta situación en la cual un objeto se convierte en un espejo perfecto, son los pentaprismas de las cámaras Pentax, ¿sí? O por ejemplo, yo les había comentado en la primera clase sobre los espejos que se dejaron en la Luna para medir la distancia entre la Tierra y la Luna de manera periódica, cuando fueron las misiones Apolo. Bueno, esos espejos en realidad no son espejos pulidos y brillantes, sino que son prismas. Son prismas y actúan por reflexión total. Tal como les acabo de explicar, como acabamos de ver que sucedió con ese pedacito de acrílico. ¿Sí? Y así van a encontrar miles de usos más de los prismas de reflexión. Ahora vamos a ver un poco de prismas. Los espejismos, esos que se producen en la ruta cuando da la sensación de que está mojada, ¿sí? Le habrá pasado alguna vez, es un caso de reflexión total interna. ¿Por qué? Porque el calor, eso se ve en los días de mucho calor, el calor hace que las masas de aire que están cerca de la Tierra se calienten, ¿sí? Entonces ahí lo que tenemos es justamente aire a menor densidad. Entonces tenemos que un rayo de luz, por ejemplo, de este auto, yo estoy desde mi camión, desde el camión o desde otro auto, viendo este auto que se acerca. Bueno, el rayo va a ir pasando de un medio más denso, que está arriba, a uno menos denso, ¿sí? Al ir pasando de un medio más denso a uno menos denso, el ángulo de refracción se va alejando de la normal, hasta que en un cierto punto ese ángulo supera el ángulo crítico, entonces hay reflexión total interna. Y si hay reflexión total interna, esa superficie se comporta como un espejo. Más que nuestra interpretación de nuestro cerebro interpreta que no es que hay un espejo en la ruta, sino que lo asocia directamente con una sensación de que hay agua. Y bueno, por eso es que se genera ese efecto de espejismo. Parecería que hay agua, parecería que está reflejándose el auto en esa superficie. Pero, Elena, ¿el reflejo ese de la ruta es el cielo? Es el reflejo del cielo, ¿sí? Es el reflejo del cielo, el mismo reflejo del auto. Fíjate que se ve acá las luces del auto, ¿sí? Porque actúa como un espejo, nomás que nosotros no interpretamos que es un espejo, sino que es agua reflejando la luz. Pero efectivamente el rayo luminoso se fue quebrando hasta superar el ángulo límite.
justamente. Por eso se produce ese efecto. Bueno, acá ¿qué tenemos? Distintas situaciones. Vamos a ver básicamente 3. Siempre hablando de sustancias transparentes, ¿no? Entonces vamos a ver 3 que son las láminas de caras paralelas, los prismas, que no son láminas, son caras planas pero no paralelas, y las lentes, que son caras curvas. Vamos a ver. En una situación de lámina de caras paralelas, por ejemplo, podría ser una sustancia transparente limitada por 2 planos paralelos, por ejemplo, el vidrio de una ventana. En el vidrio de una ventana se produce la refracción de la luz, no más que el rayo, fíjense, acá está como exagerado, ¿no? Acá viene el rayo incidente, ¿sí? En el punto de incidencia, lo primero que se produce es la ley de la reflexión. Por supuesto que en la vida real, todas las cosas están actuando juntas, ¿no? No estamos hablando de cosas perfectas, siempre va a haber reflexión, refracción y absorción, las 3, por empezar a hablar, digamos. Pero vamos a ver que la reflexión es menor, digamos, hay algún porcentaje que se refleja, por eso podemos ver el vidrio, si no, no se vería. Luego el ángulo se refracta, ¿sí? Tiene un ángulo de refracción, que por ser de un medio menos denso a uno más denso, este ángulo es menor, y tiene que ver con el índice de refracción del vidrio. Llega a la otra cara, y el paso va a ser de un medio más denso a uno menos denso. Entonces el ángulo de refracción es más grande, se vuelve a abrir. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en realidad el rayo incidió sobre las 2 caras, pero por ser paralelas, lo único que sucedió es que se desvió. Fíjense que el rayo incidente viene por acá, podría haber seguido esta trayectoria, pero no la siguió, lo único que pasó es que se desvió. Pero se mantuvo paralelo a sí mismo. Se los voy a mostrar rápidamente acá con mi máquina de rayos. A ver. Esperen que dejo de compartir el video. Necesito más cámaras acá para poder hacer todo. Ahí está. Ahí vamos. Fíjense que ahí está incidiendo de manera perpendicular. A ver que hacemos foco. A ver si lo alejamos un poquito. Fuera foco, no sé por qué. Ahí va. Ahí está, incidiendo de manera perpendicular. Ahora yo lo voy a hacer incidir con cierto ángulo. No sé si ustedes lo llegan a notar, pero si yo pongo una regla, ¿sí? Esta trayectoria original se desvió un cachito. Está como un poquitito desviada para atrás. Un poquitito, ¿sí? No siguió la línea original que traía desde acá, sino que se corrió. Pero sigue siendo, como yo les dije recién, paralela a sí misma. ¿Sí? Bien. Continúo. Vuelvo a compartir acá. Vamos. Ese sería el primer caso. Se ve, ¿verdad? Y luego tenemos el caso de los prismas. Nosotros ya vimos algunos prismas la clase de materiales. ¿Sí? Tenemos 2 tipos de prismas. Yo se los voy a mostrar acá primero, y ahora se los muestro en acción. Uno se llaman prismas de reflexión total, que son estos. Es un cuerpo transparente, como todos, cuya sección normal es un triángulo rectángulo isósceles, ¿sí? Que significa que tengo un ángulo de 90 grados y 2 ángulos de 45. Normalmente, estos están construidos en acrílico,
como este que está acá, tiene un ángulo límite de 42 grados, porque tienen un índice de refracción de 1,5. Con lo cual, si yo hago incidir la luz con un ángulo superior al ángulo límite, lo que voy a tener justamente es reflexión total interna. Fíjense estas dos situaciones. Apagamos de nuevo las luces. Cortito, pero... Vamos a hacer primero la primera situación que les muestra acá el esquema. Fíjense. Ahí como lo estoy poniendo al prisma, ¿sí? Estoy haciendo incidir la luz, pero ya lo voy a poner ahí, para que vean justo el punto de incidencia se está dando sobre, o sea, si estoy haciéndolo incidir sobre esta cara, estoy yendo, por supuesto, perpendicular a esa superficie. Con lo cual, la refracción se produce en la cara de la hipotenusa. Yo ahí estoy haciéndolo incidir con 45 grados, justamente. Un ángulo de incidencia de 45. Si yo hiciera un ángulo de incidencia menor, fíjense, ¿ven el ángulo refractado? Porque estoy ahí a menos de 42. Dijimos que este tipo de prismas tiene un ángulo de límite de 42. Si yo lo hago menos de 42, tengo siempre refracción. Recuerden que, ahora les recuerdo bien el gráfico, el ángulo se mide con la normal a la hipotenusa. Entonces sigo, y cuando llego, acá es justo 45, fíjense dónde está el rayo, ¿lo ven acá? ¿Ven mi mano? O le pongo acá la pantallita. ¿Lo ven? Ahí está el ángulo, ahí está el rayo refractado. Y lo mismo si sigo, por supuesto. Lo mismo que vimos hace un ratito con el semicírculo, la hipotenusa se está comportando como un espejo perfecto. ¿Qué pasa si lo pongo en la otra posición que les dice acá el gráfico? Yo estoy haciendo incidir perpendicular a la hipotenusa, en este caso, ¿sí? Y al hacerlo perpendicular a la hipotenusa, en esta cara no hay refracción, porque estoy yendo perpendicular. Pero voy perpendicular, y a uno de los catetos, sí estoy a más de 45. Entonces fíjense cómo sale el rayo por este lado. ¿Lo ven acá? Ahí está el ángulo de refracción. Entonces, ¿qué se produjo? Reflexión total interna en el cateto, reflexión total interna en el otro cateto, y el ángulo salió, digamos que casi paralelo, ahí lo estoy haciendo, paralelo al primer rayo. ¿Sí? Siempre así. Ahí siempre lo estoy haciendo más grande, y ahí lo hago más chico. Si lo hago más chico de 42, tengo refracción y no se produce la reflexión total interna que estoy buscando. Bueno, así se arman, como yo les decía, los pentaprismas de las cámaras reflex, ¿sí? Y los espejos que les dije de la luna, en fin, con este mismo principio. Ahí está, ¿ven? Ven que siempre la normal es, el ángulo de incidencia, perdón, se mide siempre con la normal. Siempre, acuérdense de eso. No nos olvidemos nunca de eso, tanto en la reflexión como en la refracción. Y bueno, nos queda el último tipo de prisma, que es el prisma de dispersión, ya lo vimos en la otra clase, es el prisma de Newton. En el caso de este prisma, estamos hablando de que sus caras forman un ángulo determinado que se llama ángulo de refringencia. ¿Y qué es lo que va a hacer este prisma? Cuando yo hago incidir la luz, va a generar el desvío de las distintas longitudes de onda que componen la luz blanca. ¿Por qué? Porque ya dijimos que cada uno de los colores, o sea, cada una de las frecuencias, tenía una velocidad diferente. Por lo tanto, cambiaban también sus longitudes de onda. ¿Se acuerdan que dijimos eso hace un ratito? Entonces, basándonos en eso, es que este prisma puede descomponer cada una de las longitudes de onda. Y eso se llama dispersión de la luz. Ya sabemos que cada color se caracteriza por su frecuencia, y también dijimos en la primera clase que por facilidad, digamos,
nosotros los íbamos a identificar siempre con una longitud de onda. Siempre dijimos que los rojos tienen 600, son de longitud de onda más larga, los azules son de 470 nanómetros, son de longitud de onda más corta. Pero en realidad, eso porque estamos hablando del aire, ¿sí? Del aire o del vacío. Tienen esas longitudes. Pero en realidad, lo técnico, lo correcto sería definirlos por su frecuencia. Imagínense que yo les diga, el rojo tiene 4,6 por 10 a las 14 Hz. Hasta que digamos todo eso es poco práctico, digamos. Entonces, por eso es que lo hacemos por sus longitudes de onda. Pero ahora que estamos evaluando el tema de la refracción, sabemos que en realidad cada color tiene una frecuencia que lo caracteriza, tiene que ver con la vibración de sus electrones, de los electrones que generan esa luz, de los saltos, ¿se acuerdan? De los saltitos de los fotones, la frecuencia del fotón, de la ecuación de Planck, todo en la primera clase lo vimos, fue hace mucho tiempo parece, pero bueno, está relacionado con esto justamente, y que sí va a variar la longitud de onda y la velocidad de cada color según el medio que vaya atravesando. Entonces, el prisma de refracción, de dispersión, lo que va a hacer es desviar algunos colores más que otros, porque la desviación se produce primero en esta cara, y luego se produce en la otra cara. Entonces se desvía 2 veces, y así se logran separar las distintas longitudes de onda. Entonces, si fuera vidrio, por ejemplo, el índice de refracción del color violeta es 1,53, y el del rojo es 1,51. Fíjense, es muy sutil la diferencia. Tiene distinta velocidad el rojo y el violeta. La frecuencia es la misma, pero, la frecuencia, perdón, se mantiene siempre constante, pero sus velocidades cambian al atravesar el vidrio. Entonces, la desviación de las longitudes de onda también es distinta. Es mayor para las longitudes de onda corta, o sea, el violeta, y es menor para las longitudes de onda larga, el rojo. Por eso es que cuando usamos un prisma de dispersión, el rojo se ve arriba y el violeta se ve acá abajo. Yo lo voy a intentar hacer otra vez, como el otro día, pero ya sabemos que en este pequeño laboratorio casero no es tan fácil, pero es lo típico que se produce cuando la luz atraviesa cualquier tipo de situación con este prisma, ¿no? A ver qué, dejo de compartir. Lo intentamos. Esperen que ponga, en vez de un rayito vamos a poner un manantial. Tenemos un intento, pero claro, con la cámara sí llega a verse. Se ve muy quemado el efecto, pero acá hay un arco iris muy suavecito. Ustedes lo ven, y encima el arco, justo está perfecto, porque el arco iris está formado del rojo del lado de allá, y el azul está del lado de acá. No se ve por el poco brillo que hay, la poca saturación que tenemos. ¿Sí? Ojalá podamos verlo en vivo más adelante. Listo. Vamos a compartir de nuevo acá. Bueno, esto creo que se los había mostrado, es una obra de Olafur Eliasson, que utiliza justamente esto que está no, creo que no se los había mostrado en esa clase, pero fíjense lo que hace Olafur, como siempre sorprendiéndonos con estos trucos ópticos. Esto que está colgado acá es un anillo que hace las veces de prisma de dispersión, y esto que está, bueno, a su vez, acá está el proyector, ¿no? Hace una sombra, pero además de generar la sombra, generan, fíjense, este hermoso arco iris, que como esto es un móvil, se va moviendo con el aire, este arco iris cubre todo el espacio, en fin, ¿sí? Y ahí se ve cómo están ordenados los distintos colores a partir del prisma de dispersión. Recuerden siempre que, estos fenómenos tienen que ver con fenómenos naturales también. El arco iris se produce de la misma manera, porque cada una de las gotitas de agua, lo que hace la luz es atravesar la primera cara,
luego atraviesa la gotita y para salir atraviesa la segunda cara, y así es como se descomponen, ¿no? Los distintos rayos, las distintas longitudes de onda, los distintos colores que componen la luz blanca. Esta sí se las había mostrado, es la puerta acá de mi placar, que se forma en este arco iris hermoso todos los días cuando hay sol, ¿sí? Por los biseles del vidrio de la ventana. Ahí sí se ve bien nítido. Bueno, el de recién, hagan de cuenta que era esto mismo, ¿sí? Lo que vimos recién. Bueno, hasta acá hablamos de superficies transparentes de caras planas. Nos vamos a meter ahora con las caras curvas. Ya sabemos que cuando entramos con las caras curvas pasan cosas. Así que vamos a ver qué pasa con las lentes. Esto es de particular importancia para nosotros en la iluminación, porque las lentes son componentes de todas las luminarias, incluso de las lámparas hoy en día. Las lentes son un componente fundamental de las luminarias de LED, ¿sí? El desarrollo de la industria de las lentes plásticas está directamente asociado al desarrollo del chip de LED. Es la única manera que tenemos, es una de las mejores maneras que tenemos de conducir la luz de LED. Pero vamos, eso es más adelante. Vamos a empezar desde lo básico, que es una lente, ¿sí? Entonces vamos a decir que es un trozo de materia transparente que está limitado al menos por una superficie esférica, ¿sí? Al menos por una. Y vamos a tener como dos grandes familias, ¿sí? Las lentes convergentes y las lentes divergentes. Cuando las superficies esféricas son convexas, como en este caso, en el lado izquierdo, o cóncavas, como en el lado derecho, ahí vamos a tener los dos tipos de lente. Un tema, fíjense cómo está graficado acá el comportamiento de una lente. Convergente porque por supuesto es la que logra, a partir de rayos paralelos o no, llevarlos a un punto de encuentro, que ya sabemos que va a ser el foco, ¿sí? Y divergentes cuando la lente logra abrir esos rayos en distintas direcciones. La lente, en definitiva, se comporta como una sucesión de pequeños prismas. ¿Lo ven ahí? Es como, acá estamos haciendo como un zoom de una lente gigante, ¿sí? Pero en realidad, cada uno de los pedacitos de la lente está comportándose como un prisma. Entonces, se produce la refracción en esta cara, y nuevamente se produce la refracción en la otra cara, de un medio más denso a uno de un menos denso, que es el aire, a uno más denso, que es la lente de vidrio, de acrílico, de plástico, lo que sea, y nuevamente la refracción pasando de un medio más denso a uno menos denso. Y así, esa sucesión de miles de refracciones es lo que nos va a dar el comportamiento final de la lente. Nosotros lo vamos a simplificar a todo esto, pero para que conceptualmente entiendan cómo se está comportando finalmente la lente. Van a ver que hay distintos tipos de lentes, convergentes y divergentes, ya dijimos son las dos familias, pero a su vez, dentro de cada una vamos a tener tres subtipos. Las convergentes le vamos a llamar lentes convexas o positivas, y a las divergentes cóncavas o negativas. Se representan con este tipo de símbolo. En las lentes convergentes vamos a tener la biconvexa, que es la que tiene los dos lados convexos, la plano-convexa, que esta es muy famosa para nosotros, esta la conocemos bastante, ¿sí? La plano-convexa tiene un lado plano y el otro convexo, y la menisco-convergente es que tiene dos caras, pero de distinta curvatura. Y en el caso de las divergentes vamos a tener la bicóncava, que tiene los dos lados cóncavos, la plano-cóncava, ¿sí? Un lado plano y el otro cóncavo, y la menisco-divergente, que tiene lo mismo que en el caso anterior, dos tipos de curvatura. Para simplificar, en esta clase nos vamos a dedicar solamente a las convergentes y divergentes bicóncavas y biconvexas, nada más, la primera. Después vamos a ver en la última clase la plano-convexa, cuando nos ocupemos de la luminaria, que justamente lleva ese tipo de lente,
una de las luminarias de teatro más importantes que tenemos. Esto que les dice acá de la aproximación de la lente delgada es fundamental para que entiendan una cosa. Nosotros vamos a suponer que no obstante el espesor que tenga la lente, no importa, vamos a suponer, perdón, que tengan las lentes dentro de una familia de lentes delgadas, ¿sí? Que todas, o sea, acá yo tengo, fíjense, esperen que les muestro, así lo ven más grande, esta lente, y tengo esta lente, ¿sí? Esta es una lente gruesa, lente delgada. No obstante, esta es delgada, bastante delgada, nosotros vamos a suponer que todas las refracciones se producen en un eje imaginario que es el eje central. No vamos a estar calculando todas las refracciones de una cara, del medio, de la otra cara, no. O sea, eso se haría para las lentes gruesas. Pero todas las que vamos a utilizar y estudiar nosotros son todas lentes delgadas, aunque tengan distintos espesores. La vamos a agrupar en esa familia. Por eso es que decimos que hacemos una aproximación de las lentes delgadas, que es que todas las refracciones se producen en un solo plano, que coincide con el eje vertical de la lente. ¿Sí? Si no, nos volveríamos locos calculando refracciones. No tiene sentido. Los elementos, vamos a ver que hay bastantes similitudes con la clase pasada. Similitudes y diferencias. Por empezar, tenemos un eje óptico, ¿sí? Que es una línea imaginaria que une los centros de curvatura de las dos superficies esféricas. Ya sabemos que estas lentes provienen de casquetes esféricos, como vimos la semana pasada con los espejos. Tenemos el plano principal, que es un plano que es en el cual se produce la refracción, ahí es donde lo que les acabo de decir, y vamos a ver que en este tipo de lentes los focos son simétricos con respecto a este plano, ¿sí? Luego tenemos los planos focales, que son planos imaginarios también perpendiculares al eje óptico y pasan por el foco. Tenemos, por supuesto, los focos, que a diferencia de los espejos, ¿se acuerdan que los espejos tenían un solo foco? Si eran cóncavos o convexos, un solo foco. En el caso de las lentes, como en esta que es biconvexa, tenemos dos focos, uno a cada lado, ¿sí? Y equidistantes con respecto al eje de la lente. Uno se va a llamar foco objeto y el otro se va a llamar foco imagen, ¿sí? Y vamos a ver que ese foco es justamente un punto sobre el eje óptico donde confluyen todos los rayos que inciden paralelos al eje óptico. Y como la luz puede venir de la derecha o de la izquierda, por eso es que vamos a ver que la lente tiene dos focos. El centro óptico, ya sabemos que es donde se encuentra el eje óptico y el eje vertical de la lente, y el centro de curvatura, que es 2 veces la distancia del foco. Hasta acá, digamos, bastante parecidos los elementos con respecto a los espejos, no más que recordar que acá se duplican, están de los dos lados de la lente. Estamos hablando de un material transparente. Bueno, acá vemos una super lente, pero exagerada, es como para que encontremos rápido. Tenemos los rayos principales de la lente, adivinen, son 3. No va a ser mucha ciencia decirles que todo rayo que incide paralelo al eje óptico atraviesa la lente pasando por el foco imagen. ¿Sí? Si incide de este lado, vamos a imaginar siempre que incide del lado izquierdo. Bueno, atraviesa la lente en este eje y se refracta. Ya sabemos que se refracta 2 veces, no importa, nosotros lo simplificamos en una, y pasa por el foco del otro lado de la lente. El segundo rayo. Todo rayo que incide pasando por el foco atraviesa la lente y emerge paralelo al eje principal. Y todo rayo que incide pasando por el centro óptico atraviesa la lente sin refractarse. ¿Sí? Lo mismo que todo rayo que incida coincidiendo con el eje óptico también. Acá los tenemos, les muestro los rayos principales. Voy a tomar acá mi lente, biconvexa. Esperen que vuelvo a poner acá.
un solo rayo. Ahí la estoy haciendo coincidir. Fíjense que yo tengo una línea marcada sobre el papel, que es el eje óptico justamente. Y lo que tengo también marcado, es el centro óptico. Bueno, ahí estoy haciendo pasar un rayo, justamente coincidiendo con el eje óptico, ¿sí? Lo que voy a hacer es ahora mi primer rayo. Todo rayo que incide paralelo al eje óptico se refracta pasando por el foco. Que fíjense dónde se cruza el rayo, justo con el eje óptico. Es por acá. Y ahí me va a aparecer el foco de esta lente. Ya sabemos que los focos son simétricos. Entonces, si este foco se produce a, estos son 6, 7 centímetros, entonces de este lado el foco va a estar en la misma posición. Vuelvo a poner acá la lente. ¿Sí? Ahí. Así que lo que voy a hacer ahora es el segundo rayo. Voy a hacer pasar el rayo, todo rayo que incide pasando por el foco, se refracta paralelo al eje óptico. ¿Sí? Vamos a hacerlo por ahí. ¿Lo ven el rayo acá? Salió paralelo al eje óptico. Y finalmente, todo rayo que pasa por el centro óptico no se refracta. Fíjense que el rayo pasó derechito y no se refractó. Si hacemos lo que yo hice también la vez pasada con los espejos, fíjense que siempre que yo me mueva en un solo plano, la luz siempre se va a encontrar en el foco imagen. Estoy del lado del objeto. ¿Sí? Siempre. Bueno, esos son los 3 rayos fundamentales de las lentes biconvexas. Ahora veamos, como antes, cómo se forman las imágenes en una lente biconvexa. Vamos a ver. Sacar esto. Así lo hacemos. ¿Saben qué? Nuevamente va a haber 5 casos. Así que vamos a ver qué pasa en cada caso. Caso número 1, que el objeto se encuentre más allá del centro de curvatura. Caso número 2, que el objeto se encuentre sobre el centro de curvatura. Caso número 3, que el objeto se encuentre entre el centro de curvatura y el foco. Caso número 4, que el objeto se encuentre en el foco. Y caso número 5, que se encuentre entre el foco y el centro óptico. Esto ya lo resabemos de la semana pasada. Vamos a ver cómo se comportan las lentes. Caso número 1, que el objeto esté antes del centro de curvatura, o de 2F. Estaría acá. Por supuesto ya sabemos que tenemos nuestros rayos principales, y nuestros rayos principales son 3. Todo rayo que incide paralelo al eje óptico se refracta y pasa por el foco. Todo rayo que incide pasando por el foco se refracta y sale paralelo al eje óptico. Y todo rayo que incide pasando por el centro de curvatura no se refracta. ¿Dónde se encontraron los rayos? Del otro lado de la lente, ¿sí? ¿Y qué les parece? ¿Son rayos de luz o son proyecciones de rayos? ¿Qué piensan? ¿Qué se ve ahí? Son efectivamente los rayos de luz que se han refractado. Con lo cual, la imagen que se ha formado es una imagen real, invertida y de menor tamaño que el objeto. Porque, nuevamente, como vimos la clase pasada, si realmente pasan los rayos de luz por ahí, las imágenes que se forman son imágenes reales. Fíjense que se ha formado entre el foco y el centro de curvatura la imagen. Y está invertida. Y es efectivamente una imagen real. Vamos al caso número 2.
Esta vez ya me creen un poco más, ¿verdad? Ya lo vimos al sapito la semana pasada. En el caso número 2, el objeto está sobre el centro de curvatura. Entonces ya sabemos, incide paralelo al eje óptico, se refracta pasando por el foco, el que pasa por el centro óptico no se refracta, y el que pasa por el foco se refracta paralelo al eje óptico. Ya tengo 3 rayos para formar una imagen que justamente, nuevamente, realmente pasan los rayos luminosos por ahí, con lo cual va a ser una imagen real, invertida, y en esta situación va a ser del mismo tamaño del objeto. Así que es una imagen, bueno, real, ¿sí? Y va a estar también ubicada en el centro de curvatura del otro lado de la lente, ¿sí? Piensen que acá se invirtió la ubicación de la imagen real. Antes la imagen real siempre estaba del mismo lado del objeto, y ahora la imagen real está del otro lado del objeto. Vamos al caso número 3. Perdón, del otro lado de la lente, o sea, están opuestas. En el caso 3, nuevamente, rayo que incide paralelo al eje óptico se refracta pasando por el foco, rayo que incide por el foco se refracta paralelo, pasa por el centro óptico, forma una imagen donde se encuentran todos los rayos luminosos, por lo tanto es una imagen real, invertida y de mayor tamaño que el objeto, y fíjense que está ubicada más allá de 2F. ¿Qué pasa cuando está en el foco? Y va a ser una situación muy similar a la que teníamos cuando hablábamos de espejos. Tengo el objeto en el foco, voy a usar estos 2 rayos, el rayo que es paralelo al eje óptico se refracta pasando por el foco, y el que pasa por el centro óptico. ¿Y qué pasó? Son rayos que no se encuentran. Cuando los rayos no se encuentran, decimos que la imagen se forma en el infinito, o sea que no hay imagen. Y nuevamente, como dijimos antes, en el caso de los espejos, los caminos de los rayos luminosos son recíprocos, así que ya sabemos que si tenemos un objeto ubicado en el foco, los rayos luminosos salen paralelos, y a la inversa, si los rayos luminosos vienen paralelos, se van a encontrar todos en el foco. ¿Mm? Acá ahí está, la imagen se forma en el infinito. Y luego tenemos el caso 5. En el caso 5 el objeto está entre el foco y el centro óptico. ¿Y qué tenemos? Todo rayo que incide paralelo al eje óptico se refracta, pasa por el foco. Y todo rayo que incide por el centro de curvatura no se refracta, y algún rayo que podamos considerar cuya proyección incida sobre el foco, ¿sí? Se refractaría paralelo al eje óptico. En definitiva, los rayos rojos, que son los rayos reales, no se encuentran nunca, pero los que sí se encuentran son las proyecciones de los rayos. Y se van a encontrar del mismo lado del objeto, y se van a encontrar formando una imagen más grande. Y esa imagen, como no está formada por rayos luminosos reales, y está formada por rayos, por la proyección de los rayos refractados, vamos a estar diciendo justamente que es una imagen virtual. Y es una imagen derecha y de mayor tamaño que el objeto. Y está ubicada del mismo lado del objeto. ¿Les recuerda algo esto? Esta situación de que yo tengo un objeto y de pronto lo veo más grande. ¿A qué les hace acordar? A las lupas. Exactamente. A las lupas. Esta es la lupa, el caso 5. El caso 5 es un caso de lupa. Vamos a ver si podemos hacer acá una demostración de todo esto. ¿Se entendieron, no? Todos los casos están bastante, para mí están bastante claros, pero creo que al parecerse bastante a los de los espejos, se puede entender un poco más. Vamos a ver. Acá, yo lo que debería hacer es dejar de compartir nuevamente. Esto requiere como un poco más de cuestiones. Tengo una vela. Voy a prender. Es más, a esto lo pueden hacer ustedes en su casa. Si tienen una lupa. Este va a ser mi objeto, la vela.
Y lo que tengo acá también es un metro. Esperen que lo voy a acomodar. Para hacerlo más fácil, yo voy a determinar, fíjense acá, acá es el 100, o sea que este lo voy a tomar como el 0, ¿sí? Este va a ser mi centro óptico. Y en este centro óptico yo voy a colocar mi lupa. Tengo una lupa. Yo no sé qué distancia focal tiene esta lupa, o sea, no tengo los datos técnicos de la lupa. Pero lo que yo sí voy a tratar de determinar, algo que sí puedo hacer, es, para tratar de encontrar justamente el foco, es pensar en el centro de curvatura de la lupa, ¿sí? Porque si yo encuentro el caso 2, voy a tener el centro de curvatura, y una vez que tengo el centro de curvatura voy a poder tener el foco que está a la mitad, ¿sí? Así que empíricamente voy a encontrar el foco de esta lupa. Yo podría hacerlo, ¿saben cómo, no? De día, poniendo un papel y poniendo la lupa bajo los rayos del sol para que se encuentren en un punto y queme el papel, ¿sí? Es el típico experimento de la primaria. Bueno, en ese punto donde todos los rayos del sol se encuentran, que son rayos paralelos, y lo mido la distancia a la que está la lupa del papel, y ya voy a tener justamente el centro el foco de esa lupa. Entonces yo lo voy a poner acá en el 0, y lo que voy a hacer para determinar el centro de curvatura es ir moviendo la vela y la pantalla a intervalos regulares. Para que se vea bien. Ahí va. Acá está el 0, la vela está a 10 centímetros y la pantalla está a 10 centímetros también. Acuérdense que el centro de curvatura va a ser igual para un lado que para el otro, así que justamente lo que yo tengo que encontrar es que se forme una imagen real, y ahí voy a saber, y del mismo tamaño, estando los dos, el objeto y la pantalla a la misma distancia de la lupa. Bueno, acá no hay imagen, entonces lo voy a mover 10 centímetros más para acá, y esto lo voy a correr 10 centímetros más para acá. No hay imagen todavía, así que estamos en 20. 30, me voy a 30. Todavía no pasó nada. Me voy a 40. De acá no hay nada. Me voy a 50. Ajá, algo está empezando a suceder. Me voy a mover 5 más. Y 5 más. Y me voy a mover un poquitito más. 5 más. Y 5 más. Fíjense. Estoy casi. ¿La ven ahí? ¿Ven la imagen de la vela? Sí. Esta que está acá es la vela invertida, la llamita que está invertida. Entonces casi que se podría decir que esta lupa tiene un centro de curvatura de, ¿cuánto dijimos? De 60 centímetros. Con lo cual el foco estaría a 30 centímetros. Entonces yo lo voy a marcar acá para acordarme. 30, bueno, esa quedó, ya no me entra. Y acá lo voy a marcar acá. Ahí tengo el foco. Bueno, muy bien. Ya tengo el centro de curvatura y tengo marcados los dos focos de esta lente. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos al caso 1. El caso 1 era tener la vela, perdón, lo vamos a marcar a los dos focos en verde. El centro de curvatura que me entró acá en celeste. Fíjense. Voy a ir al caso 1, así que me voy a correr. En el caso 1 el objeto estaba más allá del centro de curvatura. Así que la imagen se tiene que formar real, ya sabemos, y se tiene que formar entre el foco y el centro de curvatura. ¿La ven ahí?
Si querés acercarle un cachito más. ¿La ven ahí? Ahí está la imagen de la vela. Yo lo único que hice fue moverlo. Yo estaba acá atrás y me vine, y ahí se formó la imagen nítida de la vela. Esta es una imagen real de la vela, real. Y está entre el foco y el centro de curvatura. El caso 2 ya lo vimos, que es centro de curvatura con centro de curvatura. Y vamos al caso 3. En el caso 3, yo la pongo por acá, y la imagen de la vela debería formarse más atrás. ¿La ven? ¿Y cómo es esta imagen? No dijimos de la imagen de recién, de la imagen real. La imagen real de recién era más chiquitita, en cambio que esta imagen es más grande, y está más allá del centro de curvatura de la lente. Es más grande que mi vela. Está invertida también, sí. Está invertida, fíjate. Ponele Sí, no veía. Ahí está. Ahí está horizontal, la cámara, fíjate cómo está la lente, y fíjate cómo está la vela. Ahí va. ¿Sí? Así que la imagen está invertida, exactamente. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la llevo a la vela al foco. La llevo a la vela al foco, ahora voy a tener yo la cámara, y voy a ir alejando la pantalla. Tengo asistente. Fíjense. ¿Ven que no se forma la imagen? Te lo voy a subir. Ay, perdón, ahí. Yo la miro, ahí va. Más. Fíjense que por ahí, un poco más. ¿La ven ahí a la llamita de la vela? Formadita más o menos. Eso, para este sistema simple que tenemos acá, le llamamos infinito. La imagen de la vela se ha formado en el infinito. O sea, está tan lejos que ya está. No se forma imagen o se forma en el infinito. Mucho más allá de este sistema. Y bueno, ¿qué nos queda por ver? Gracias. El caso 5. El caso 5 es, vamos a ver, la vela desde acá. Ahí va. Aquí levanto un poco la lente. Ahí. Ahí está. ¿Qué veo? Por supuesto, como se ven todas las lupas, la imagen de la vela más grande, y del mismo lado de la vela, justamente, y es virtual. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que en las otras clases dijimos que las imágenes reales, como realmente pasa la luz por ahí, bueno, en una imagen real pasan rayos luminosos y son las imágenes reales las que imprimen en las pantallas. ¿Sí? Imprimen en el sentido de, yo estoy hablando del ojo, la retina es una pantalla, la cámara de fotos tiene una lente y tiene una película que hace las veces de pantalla, y bueno, son rayos luminosos que llegan a esas pantallas, como acabamos de ver acá. Bien. Vamos a empezar a armar el sistemita. Este lo pueden probar en su casa, con una lupa. Bastante simple. Y pueden tratar de encontrar la distancia focal de sus lupas, de la manera que acabamos de hacer acá. Bueno, ya estamos en la última parte. Este es el caso, por supuesto, de las lentes divergentes. En el caso de las lentes divergentes, lo que tenemos es que todo rayo que incide paralelo al eje, ya sabemos, se refracta, y su prolongación pasa por el foco. Todo rayo que incide hacia el foco atraviesa la lente
y emerge paralelo al eje principal, fíjense que el rayo viene con esta dirección, se refracta y sale paralelo al eje. Y todo rayo que pasa por el centro óptico no se refracta. Nada, se los muestro acá rápidamente en nuestra lente divergente. Perdón. Vuelvo acá a mi máquina de rayos. Falta no, pero fíjense, acá tengo el rayo que va paralelo. Ay, perdón. Tanto movimiento de cámara, me olvido. Bueno, ahí tienen el rayo principal que va paralelo al eje óptico, entonces ya sabemos que si yo tengo mi primer rayo paralelo, el recién coincidía con el eje óptico. Bueno, ahora estoy yendo con un rayo paralelo al eje óptico, se refracta, y en realidad lo que va a llegar, va a pasar por el foco es la prolongación del rayo refractado, ¿sí? Y todo rayo que incida pasando por el foco, perdón, por el otro foco, ahí, por este foco. Todo rayo que incida pasando por el foco, o que se dirija al foco de acá atrás, sí, tiene que ser con el foco de imagen, perdón. Perdón, acá vean, la trayectoria, esta trayectoria es la que se dirige al otro foco, que no llega a ese otro foco, sino que se refracta, y al refractarse termina saliendo paralelo al eje óptico, ¿sí? Pero este rayo originalmente se hubiese dirigido al otro foco. Y finalmente, todo rayo que incide pasando por el centro óptico no se refracta, ¿sí? Y ahí tenemos nuevamente nuestros rayos, y ya saben que los rayos, acá no lo pueden ver en realidad, porque el rayo refractado, en realidad lo que pasa por el foco es la prolongación del rayo refractado, ¿sí? No es el rayo luminoso en sí mismo. Bueno, así es como funcionan las lentes divergentes. Perdón, una cosa que les puedo mostrar es, con una marcha de rayos, ahí va, ahí lo van a ver mejor, fíjense. ¿Lo ven ahí? Ahí está. Ven ahí cómo funciona perfectamente la lente divergente, a diferencia de la lente convergente. Eso no se los había mostrado antes, pero ahí lo tenemos, ¿sí? Encontrándose todos los rayos en el foco que habíamos marcado originalmente. ¿Mm? Y ahí divergentes. Elena, Sí. donde se encuentran los rayos todos juntos, ¿hay más, digamos, energía? O sea, en ese punto. Sí, sí, Más, sí, hay más energía. Ahí se encuentran todos los rayos. ¿Se acumula por sumatoria de luz? O sea, ¿puedo seguir sumando y seguir sumando? Sí, podés seguir sumando y seguir sumando. De hecho, donde se encuentran todos los rayos, que es un solo punto, es justamente un punto muy importante dentro de las luminarias, porque es un punto donde vos tenés un montón de control óptico en ese punto. Mucho control, porque tenés todos los rayos controlados en un solo lugar. Así que sí, es un punto muy importante, justamente, un punto de encuentro de energía. No es este caso de las lentes, sino de los espejos, en los focos de los espejos, por ejemplo, en los elipsoidales, pero las luminarias elipsoidales, ya lo vamos a ver, es un sistema de espejos y de lentes. Justamente en estos puntos es donde se ponen, por ejemplo, los gobos, porque es donde yo puedo controlar los rayos luminosos y formar, los gobos saben que son como unos stencil, digamos, son sí, como unas placas perforadas que se ponen en las luminarias para formar texturas, para que la luz adquiera textura. Bueno, la ubicación de los gobos es ahí, justamente. Recuerden que son luminarias complejas, tienen lentes y espejos combinados. Pero yo puedo, con la marcha de rayos, ir controlándolos. Entonces ir poniendo una lente, otra lente, sacando lo que vienen paralelos, los puedo separar, y fíjense, estos venían paralelos, los separé, y lo que hice fue que esta otra lente tenga un punto donde se encuentren más lejos los rayos.
Y bueno, así es como se arman todos los instrumentos de la óptica, ¿no? Los telescopios, y los microscopios, y todos los instrumentos luminosos también. Yo no termino de entender para qué separar. Sí entiendo para qué converger, pero ¿qué función tiene separar los rayos de luz? Te sirve para cuando rayos no vienen del todo paralelos, los puedas paralelizar, digamos, los puedas acomodar. Okay, por ejemplo, pero, ese sería un uso. Okay. Siempre te van a servir los dos tipos de lentes para acomodar rayos, ¿sí? Porque siempre estos sistemas están asociados con espejos, y los espejos no son tan perfectos. Entonces, las lentes sí, las lentes son las que nos van a dar rayos definidos, bordes marcados, y todos los sistemas ópticos. O sea, por algo los LEDs tienen siempre un sistema óptico, un haz de luz muy duro. Eso lo vamos a ver después, cómo son los distintos haces de luz a partir de las lentes y los espejos. Los espejos siempre nos van a dar haces de luz blandos, o de bordes poco definidos, y las lentes nos van a dar haces de luz muy marcados. Y bueno, eso es por cómo vas logrando que los rayos se vayan acomodando de alguna manera para el efecto que vos necesitas. Así que sí. Eso en cuanto a instrumentos ópticos. Después las lentes divergentes, lo vamos a ver la semana que viene, ¿no? La otra se usa para los anteojos, ¿sí? Cuando vos tenés miopía. La vamos a ver la otra semana, ¿sí? Justamente son las lentes que corrigen la miopía, las divergentes. Vos necesitas que los rayos hagan que la imagen se forme bien en la retina. Así que sí, ese es un uso muy frecuente. Bueno, termino. Ya nos quedan las últimas diapos. ¿Qué tenemos? Bueno, ¿cómo se forma una imagen de una lente cóncava? Estas son mucho más fáciles. Todos los rayos, al ser divergentes, en realidad lo que se encuentran son las prolongaciones de los rayos refractados, con lo cual siempre que hablemos de prolongaciones de rayos refractados, vamos a estar hablando de que el encuentro produce imágenes virtuales, ¿sí? Y son imágenes derechas y de menor tamaño que el objeto. Y por supuesto están del mismo lado que el objeto también. Así que en el caso de las lentes divergentes, no voy a tener los 5 casos, o sea, no importa dónde esté ubicado el objeto, siempre se van a generar imágenes virtuales. Ahora fíjense, estos son las distintas ecuaciones que nosotros vamos a usar para determinar la ubicación de la imagen, o del objeto, o para tratar de definir la distancia focal de una lente, y es la misma ecuación que teníamos para los espejos, no más que acá vamos a tener siempre que tener en cuenta, si estamos hablando de la distancia objeto, la distancia imagen, de qué lado está. También hay una regla de signos, que yo ya se las voy a subir al Drive, si es que no las subí todavía, pero bueno, pasa lo mismo que con los espejos, las imágenes virtuales tienen símbolo negativo. Y esta es la fórmula para calcular el aumento de una lente, o sea que cuanto más grande o más chica va a ser la imagen que esa lente genera. Esto yo se los paso rápido porque en realidad no quiero ponerme en la clase a explicar fórmula por fórmula, pero ya saben ustedes que si tienen alguna duda para resolver los ejercicios, me preguntan. Pero los ejercicios son bastante simples en cuanto a que yo les pregunto. Tengo un objeto ubicado a 10 centímetros de una lente que tiene distancia focal de 5. ¿Sí? Bueno, ¿a qué distancia se forma la imagen? Pero más que, y aplican la fórmula, pero a mí más que saberse la fórmula de memoria, que son fórmulas bastante simples y se las pueden acordar, más me importa entender que, bueno, si el objeto está a 10 centímetros de la lente, y la lente tiene una distancia focal de 5, ¿dónde está el objeto? Está en el centro de curvatura. Ahí, ¿dónde se va a formar la imagen? Ahí se va a formar del otro lado de la lente, va a ser real, del mismo tamaño. Eso entender, ¿sí? Ir a lo conceptual, a decir, mira, y no solo a aplicar la fórmula específica, ¿sí? Eso es lo que a mí más me importa, porque así es como ustedes también se van a dar cuenta si el resultado les está dando algo lógico. Porque si les da, no sé, menos 8, no, algo estoy poniendo mal, ¿sí? Nos tiene que dar 10 también.
en la distancia de imagen. Un tema que lo vamos a retomar cuando veamos visión, es el de las dioptrías. La dioptría es la unidad en la que se mide la potencia de una lente. Cuando nosotros hablamos de una lente, hay lentes que tienen la capacidad de ser más convergentes, y hay otras que no son tan convergentes, ¿sí? Esa potencia de convergencia o de divergencia es la dioptría, se mide a partir de la dioptría. Hay veces que esa potencia se consigue teniendo una lente más gruesa, como en este caso, y hay veces que no, que se consigue moviendo la lente, en el caso de los instrumentos ópticos. Pero básicamente, en el caso del ojo, por ejemplo, el ojo va a ir cambiando sus dioptrías al cambiar su espesor también. Pero bueno, antes de adelantarnos con esto, vamos a ver qué es la dioptría. Es una unidad que se expresa con valores positivos o negativos, el poder que tiene de refracción una lente, ¿sí? Y que equivale al valor recíproco de su distancia focal expresada en metros. Digamos, la dioptría es 1 sobre la distancia focal. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que saber cuál es la distancia focal de mi lente, y en base a eso, divido 1 en la distancia focal y voy a tener las dioptrías. Entonces, si yo tengo una lente que tiene una dioptría, ¿sí? Quiere decir que su distancia focal es de 1 metro. Y una lente que tiene 2 dioptrías, quiere decir que su distancia focal es de 50 centímetros. Y una de 10 dioptrías tiene 10 centímetros. ¿Cuál de las tres es más potente? Y la de 10 dioptrías, ¿por qué? Porque logra que todos los rayos se encuentren a 10 centímetros. Es una lente súper potente. ¿Sí? Esta que tengo yo acá. Es una lente que hace que todo lo que viene paralelo se encuentre ahí nomás de la lente. Ahora sí, si se encuentra mucho más lejos, y bueno, tiene menos potencia. El punto focal está más distante. Hay una diapositiva antes del láser que rebotaba, reflejaba en el agua, que Sí. se veía que al final es más débil, digamos, que al principio. ¿Tiene que ver con eso de la distancia? No, porque acuérdate que esa era como una representación de la fibra óptica. Por eso siempre veo, no sé, tengo como la idea de que más allá es más débil la potencia y más acá es más fuerte la potencia. No, eso lo que se ve ahí que pierde amplitud, la luz, digamos, pierde intensidad el láser, ¿no? Al ir reflejándose, eso es porque está en un medio, en una sustancia que tiene partículas, digamos. Si fuera el vacío, no perdería intensidad. Pero bueno, está en el aire o está dentro del plástico, entonces sí, a la distancia pierde intensidad de luz, ¿sí? Porque lo vamos a ver, eso está relacionado directamente entre la fuente de luz y la distancia a la que está iluminando. Pero en el caso de una lente no, porque es una propiedad intrínseca de la lente, de su fabricación. Las lentes se fabrican con determinadas dioptrías. Entonces mi lupa tiene una determinada dioptría, mis anteojos, ese valor que te da el oftalmólogo es la dioptría, si es positiva o si es negativa, es una lente convergente o una lente divergente, la que tienen las lentes recetadas. ¿Sí? Es la capacidad que tiene esa lente constructivamente de enfocar, ¿sí? De unir todos los rayos en el foco. Así que es algo constructivo de la lente. No tiene que ver con la intensidad de la luz, ¿sí? Sino es dónde está su foco. Y acá lo que les dice que los signos positivos corresponden a las lentes convergentes, así que si ustedes tienen anteojos con signos positivos, tienen lentes convergentes de sus armazones o de sus lentes de contacto, y si tienen signos negativos es porque tienen lentes divergentes. Y son para distintas enfermedades del ojo, que las vamos a ver también una por una. Hipermetropía, miopía, astigmatismo, presbicia. Bueno, acá es un ejemplo para recordar que el caso 5 es el caso de una lupa, ¿sí? En general tiene una distancia focal entre 5 y 10 centímetros, ya vemos que mi lupa tiene 30 centímetros.
y bueno, y que forman imágenes virtuales derechas y de mayor tamaño que el objeto. Y esto nada más a título informativo, son las aberraciones de las lentes y de los espejos. Las aberraciones, así como su palabra es terrible, pero no, es algo también propio de la fabricación de una lente, es algo que es inherente a una lente. Todas las lentes tienen algún tipo de aberración, que es como una diferencia que hay entre lo que realmente pasa en la vida real, digamos, y la teoría. En la teoría nosotros vemos que maravillosamente los rayos se encontraban en el foco. Y bueno, no es tan maravilloso así, porque ya sabemos que los distintos colores, las distintas frecuencias, tienen distintas desviaciones. Entonces partamos de que nunca se van a encontrar en un solo lugar, porque si tenemos un prisma y tenemos dos refracciones, bueno, en la primera refracción se me desviaron un poquito y en la segunda se me desviaron más. Entonces, quizás no son muy perceptibles muchas veces ese tipo de aberración, sería, o ese tipo de conducta, a veces no se ve tanto, pero a veces sí se ve más. A veces se ven los bordes, fíjense en la primera, aberración esférica. Esa es porque la lente tiene distintas curvaturas, o sea, tiene la misma curvatura, pero son como distintos tipos de prisma. Entonces, muy difícil o sea, es imposible que realmente se encuentren todos los rayos en un solo lugar, aunque nosotros teóricamente querramos simplificarlo. ¿Cómo se corrigen las aberraciones? Y poniendo varias lentes, por ejemplo, ¿sí? Lentes compuestas, se llama así cuando tengo varias lentes, tratando de manejarme siempre con el centro de la lente, ¿sí? Y no con los bordes, no con los bordes superiores, porque ahí es donde más se produce la aberración. Las aberraciones cromáticas son muy típicas en luminarias de LED, donde no hay mucho control óptico de las lentes. Entonces se producen, suelen aparecer, vieron como manchas amarillentas, violáceas, alrededor de una lámpara o luminaria de LED, cuando ilumina una pared. Bueno, ese tipo de cosas se pueden llegar a corregir. Lo mejor es siempre trabajar en las zonas cercanas al eje óptico, ¿sí? Y no con los bordes que pueden generar distintas manchas de colores, por ejemplo. Eso es para que sepan que es algo propio de las lentes, que se puede mejorar, ¿sí? Pero no es algo de que la lente sea de mala calidad, ¿no? Sino que es propio, pasa así en la vida real, por lo que acabo de decir, la luz tiene distintas frecuencias, por lo tanto, distintos colores, por lo tanto, distintas longitudes de onda, por lo tanto, distintas velocidades, es así, ¿sí? Entonces, saberlo, saber que existen y saber que se pueden mejorar esas condiciones, ¿sí? En los distintos instrumentos ópticos. Bueno, hemos llegado al final. Largo. ¿Alguna pregunta que les haya quedado, que me quieran decir, que me quieran preguntar? ¿Alguna duda? No, creo que no. Hoy los ametrallé con todo esto, es mucho. Las próximas clases ya son un poco más tranquilas. Nos queda la semana que viene. Ya encontré una lupa para probar. ¿Tenés la lupa? Buenísimo. Probalo así, bueno, si querés con el sol, sacás directo el punto focal de tu lupa, eso sin duda. Tené cuidado que no vayas a quemar nada, no quiero los bomberos en la casa de ustedes. Con un pedacito de papel alcanza a hacer un agujerito. Lo único que tiene un accidente. Para que escucho eco. Dime. Estás muteada, me parece. Sí. Sofía está en la prueba. Sí. Ahí. Sí, ahora sí te escucho bien. No, que la tengo pegada a la mitad, es una lente destruida, así que voy a ver qué sucede. Bueno, por ahí se puede, ¿eh? Porque
Mientras le funcione el centro óptico, probamos. Ok. Bueno, Sí, con el sol podés sacar, como te digo, el foco, y si no, como lo hice yo recién, sacando el centro de curvatura, formando la imagen real a equidistante. Entonces, y ahí sacás el foco. Y con la vela se ve re bien, con la vela es como muy, muy nítido como se ve. Acá con la cámara por ahí ustedes no lo percibieron tanto, pero si lo hacen en su casa, la van a ver perfecta la vela en la pantalla, perfecta. Es muy buen ejercicio para formar imágenes reales. Hola, yo tenía una duda. Sí, ¿Un lente de gran angular puede ser un ejemplo de divergente o no tiene nada que ver? sí, sí, ¿O porque amplía la imagen? exactamente, sí, totalmente, puede ser. Ah, bien, esa duda tenía. Ujú, Gracias. sí, tal cual. Amplía la imagen. Así es. Después, si tienen de las lentes chiquititas, esas que venden en el subte, las de Fresnel, esa va a ser un poco más difícil que lo puedan hacer, digamos. Pero la vamos a ver, Fresnel es un tipo particular de lente plano convexa. ¿Vieron las que venden las lupas que son de bolsillo, de cartera, ¿no? De billetera? Esas son lentes Fresnel, pero también funcionan Sí, sí. no más que son casos particulares de lentes plano convexas. Ahora vamos a ver en la última clase. Así que bueno, ya saben, cualquier cosa que se les ocurra preguntarme después, me mandan un mail. Ahora subo la clase a la plataforma para todos los que no pudieron estar. Y también, cualquier duda que tengan con los trabajos prácticos, yo para no hacerlo tan largo, tampoco no me detengo tanto con eso, pero si necesitan ayuda con alguno de los prácticos, con alguno de los ejercicios, me escriben, no hay ningún problema, les pido no se atrasen para que lo lleven siempre al día, y les mando las devoluciones ya después, durante la semana veo lo que me mandaron, y bueno, vamos avanzando también con el proyecto de investigación. ¿Mm? Así que bueno. gracias, nos vemos. Gracias a ustedes, buena semana, estamos hablando. Adiós. Oh.